Tessa, ya le he entregado todo a tu hermano, estás fuera. Por un instante pensé que lo había escuchado mal. Esas palabras sonaban ajenas, como de una pesadilla de otro, no mía. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la traición me atravesaba más profundo de lo que esperaba. La voz de mi padre sonaba inquietantemente calmada, demasiado calmada, como si no estuviera destrozando en un solo suspiro todo lo que había construido en mi vida, como si las últimas 2 décadas no significaran absolutamente nada. Reprimí el nudo que crecía en mi garganta. Afuera, la ciudad se desdibujaba tras la ventana de mi oficina mientras mi mente giraba, tratando de asimilar lo que eso significaba. El imperio que habíamos construido juntos, por el que tanto había sacrificado, de repente ya no era mío. Durante años creí ser la columna vertebral de Corporación Martínez, que mi padre me veía como su igual, la destinada a continuar nuestro legado. Estaba equivocada. Gracias por informarme, dije, con una voz inquietantemente firme. Del otro lado escuché a mi padre dudar. Esperaba una reacción diferente, un grito, una súplica, tal vez una pelea. Pero no le di nada. Tessa, sé que parece injusto, pero... Lo corté colgando. El silencio que siguió llenó mi oficina como un peso sofocante, más pesado que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Entonces, algo dentro de mí cambió. Respiré lenta y deliberadamente, calmando el fuego que ascendía en mi interior. Él cree que esto es el final. Está equivocado. Corporación. Martínez era más que una empresa. Era el sueño de mi padre y mi mundo entero. Estuve ahí desde el principio, codo a codo con él, mientras luchábamos desde cero. A los 19 años me uní oficialmente al negocio. Mientras mi padre tenía la visión, yo fui quien la hizo crecer. Desarrollé nuestras estrategias de inversión, amplié nuestro portafolio y nos salvé de desastres financieros más veces de las que puedo contar. Pero durante el último año, las cosas cambiaron. Mi padre comenzó a excluirme de reuniones importantes. Los informes financieros dejaron de llegar a mi escritorio. A puertas cerradas, las decisiones las tomaba mi hermano, Luis, el hijo preferido, el que mi padre siempre quiso. Mientras yo pasaba mis 20s encerrada en juntas y reuniones con inversores, Luis desperdiciaba su tiempo en discotecas y resorts de lujo, gastando la fortuna familiar como si fuera infinita. Nunca le importó el negocio, nunca ganó su lugar. Pero de alguna forma, mi padre lo eligió a él en lugar de a mí. Debía haberlo visto venir. Los informes faltantes, las conversaciones susurradas entre mi padre y sus abogados, el súbito interés de Luis en la empresa, tras años de ignorarla. Estaba demasiado confiada, demasiado concentrada en manejar la empresa para notar que el suelo se movía bajo mis pies. Y ahora, pensaban que lo habían tomado todo. Miré el escritorio de caoba. Mis dedos marcaban un ritmo constante sobre la superficie pulida. Mi mente ya corría, ordenando años de contratos, marcos legales y planes de contingencia. Lo que mi padre no entendía, lo que Luis desconocía, era que nunca fui ingenua en este juego. Saqué del cajón de mi escritorio el cuaderno negro que mantenía oculto. Allí estaban los verdaderos registros, aparte de los libros oficiales. Cada decisión importante, cada pasivo oculto, cada trato a puertas cerradas que mi padre había hecho. Si creía que podía sacarme y salir impune, se había equivocado seriamente. Construí esta empresa con mi sangre, sudor y sacrificios. Conocía cada punto débil, cada lugar vulnerable, y no iba a dejar que ganaran. Recostada en mi silla, miré el horizonte de la ciudad. Ahí cometió mi padre su segundo error, asumir que me quebraría. No estaba de duelo. Me preparaba para la batalla. Miré una vez más mi teléfono, me levanté y me acomodé las mangas del blazer. Esto no había terminado. Apenas comenzaba. Salí temprano de la oficina ese día. No porque me sintiera abrumada o necesitara tiempo para asimilar, sino porque necesitaba espacio para pensar. La verdad es que ya lo había visto venir. Conduje en silencio, apretando el volante hasta que los nudillos me palidecieron. Las calles de Madrid pasaban veloces. Una ciudad donde había dejado mi huella durante años, ahora se sentía fría, distinta. Mi padre me había excluido, Luis había ganado, o al menos eso creían. Entré en mi cochera, apagué el motor y me quedé quieta un momento, dejando que el silencio me envolviera.
La casa se sentía vacía, porque estaba vacía. Nunca me había hecho tiempo para construir una vida más allá de la empresa. Mientras mis amigos se casaban, tenían hijos, salían de vacaciones, yo me quemaba con jornadas de 16 horas, luchando para evitar que Corporación Martínez se desplomara bajo el peso de los métodos obsoletos de mi padre. Y ahora no tenía nada que mostrar. O al menos, eso querían que creyera. Arrojé las llaves sobre el mostrador al entrar y fui directo al estudio. Las paredes, llenas de libros sobre estrategia empresarial y negociación, justo en lo que me había dedicado, se sentían inútiles esa noche. En cambio, busqué lo único en lo que siempre podía confiar, mi cuaderno. Lo abrí y repasé las páginas llenas de años de notas, acuerdos de mi padre, cuentas secretas, cosas que nunca pensó que descubriría. Conocía sus debilidades. Si algo me enseñó fue que el poder no pertenece al que tiene el imperio más grande, sino al que sabe quemarlo todo. Recordé mi infancia, cuando mi padre predicaba la lealtad y la familia, criándome con historias de esfuerzo, perseverancia y cómo ganarse un lugar en el mundo. Y sin embargo, al final, le entregó todo a Luis, el hijo que nunca lo mereció. No se trataba solo de dinero, era una cuestión de respeto, y mi padre cometió un error fatal, subestimarme. Tomé el teléfono y busqué el contacto que necesitaba. Esteban Castillo, el amigo más antiguo de mi padre, el hombre que lo ayudó a conseguir la primera ronda de financiamiento, cuando Corporación Martínez era apenas un boceto en una servilleta. Esteban fue uno de los pocos que siempre creyó en mí más que mi propio padre. Llamé. «Tessa», contestó al instante, su voz cálida pero cautelosa. «Ha pasado tiempo. Tenemos que vernos». Fui directa. «Es sobre mi padre». Hubo una pausa, luego un suspiro. Sabía que algo pasaba. «Nos vemos en el club en 1 hora». Colgué y tomé las llaves. Si mi padre cambiaba las reglas, yo las cambiaría también. El club privado parecía igual que en mis recuerdos, lleno de hombres de dinero antiguo que habían construido imperios como el de mi padre. Esteban estaba al fondo, tomando un whisky, observándome con la misma mirada calculadora de siempre. «Entonces», dijo, revolviendo su copa, «cuéntame qué pasó. No me guardé nada. Le conté todo. La llamada, la traición, cómo mi padre entregó a Luis un imperio que no merecía». Esteban escuchó, asintiendo de vez en cuando, pero sin perder su seriedad. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó al final. Me incliné, cruzando la mirada con él. «Quiero construir algo mejor, y quiero que mi padre y Luis entiendan exactamente lo que perdieron». Me estudió un momento, y luego rió. «Tu padre siempre dijo que heredaste su determinación». «Entonces sabes que no voy a perder», respondí. Asintió despacio. «Bueno, Tessa, hablemos de estrategia». Exhalé, sintiendo el fuego dentro de mí arder más que nunca. Mi padre me había quitado todo. Ahora era mi turno. Esteban se recostó, con la mirada aguda y calculadora, la misma que tenía cuando evaluaba negocios con mi padre. Su silencio no era duda, era estrategia. Ya había visto esa mirada antes, cuando eran socios. «¿Sabes?», dijo, moviendo el hielo en su vaso. «Tu padre llamaría a esto traición». Solté una risa seca. Curioso. Yo pensaba que la traición era sacar a la hija que ayudó a construir la empresa. Esteban sonrió con ironía. «Touché». Junté las manos sobre la mesa con calma. «No estoy aquí solo por venganza, Esteban. Quiero crear algo mejor. Algo que haga que Corporación Martínez parezca una nota al pie». Asintió lentamente, dejando el vaso. «Muy bien, hablemos de estrategia. Tras años en el negocio, aprendí que el poder no viene por poseer algo, sino por controlarlo. Y a pesar de lo que creía mi padre, yo aún controlaba mucho más de lo que él imaginaba. Saqué el teléfono y repasé mis notas. Ahora mismo, Corporación Martínez tiene una gran debilidad: la expansión. La empresa está sobreapalancada. Mi padre y Luis han estado lanzando dinero a adquisiciones, pensando que pueden crecer más rápido que el mercado, pero carecen de la infraestructura para sostenerlo. Esteban levantó una ceja. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo construí esa infraestructura», le miré. «Sé exactamente dónde están las grietas, y si se agrandan un poco, todo se viene abajo». Esteban rió bajo. «Entonces no los vas a enfrentar directamente.
Vas a dejarlos colapsar solos. Exactamente. Corporación Martínez pasó el último año apostando por inversiones en bienes raíces, manufactura y logística de cadena de suministro. Pero mi padre y Luis no eran visionarios. No entendían las industrias en las que invertían. Actuaban por ambición ciega y arrogancia, creyendo que su nombre garantizaba el éxito. No era así. ¿Y cuándo Corporación Martínez empiece a tambalear?, preguntó Esteban con una sonrisa cómplice. Ahí haré mi movimiento. La venganza no era suficiente. Quería más. Quería demostrar que no era un activo desechable que mi padre podía dejar de lado. Quería que entendieran que sacarme fue el peor error que cometieron. Necesitaba financiación, real, sustancial. Necesitaba recursos que me dieran ventaja. Pero sobre todo, necesitaba a las personas adecuadas a mi lado. Quiero empezar mi propia firma, le dije con voz firme. Algo ágil y estratégico, enfocado en adquisiciones inteligentes, que aporten valor y no solo titulares llamativos. Y quiero reclutar al mejor talento de Corporación Martínez, a las personas que realmente mantienen viva la empresa. Esteban rió y negó con la cabeza, mezcla de admiración e incredulidad. ¿Realmente eres hija de tu padre? Sonreí, pero sin calidez. No. Respondí baja pero firme. Soy mejor. Había pasado años dentro de Corporación Martínez, formando los equipos más fuertes y guiando a las mentes más agudas. Confiaban en mí profundamente. ¿Luis? No tanto. Y si llegaba el momento de elegir, estaba segura de dónde estaría su lealtad. Esteban se inclinó, una chispa de interés en sus ojos. Déjame adivinar. Ya tienes nombres listos. Deslicé el teléfono sobre la mesa pulida. En la pantalla había una lista cuidadosamente seleccionada de ejecutivos, gerentes de proyecto, analistas financieros. La verdadera columna vertebral de Corporación Martínez. Estas son las personas que mantienen viva y prospera la empresa, dije con voz baja pero segura. Y te garantizo que al menos la mitad dejarían la empresa en un abrir y cerrar de ojos si se les presenta la oportunidad correcta. Esteban silbó suavemente, impresionado. No pierdes tiempo, ¿verdad? Negué con la cabeza. No tengo tiempo que perder. Se recostó, sopesando la propuesta. Muy bien, Tessa. Estoy dentro. Esas 3 palabras fueron todo lo que necesitaba. En solo una semana aseguré la financiación inicial. Esteban me conectó con inversores ansiosos por apoyar a quien quisiera desafiar a Corporación Martínez, especialmente alguien que sabía exactamente cómo desmantelarla desde adentro. La primera llamada la hice a Daniela Castillo, jefa de gestión de riesgos y mi mentora por años. Ella sabía exactamente lo que había construido y lo que me habían quitado. Tessa, contestó al primer timbrazo, con voz llena de rabia e incredulidad. Escuché lo que pasó. Es una completa injusticia. Estoy empezando algo nuevo, dije firme. Y quiero que estés conmigo. Hubo una breve pausa, luego respondió con resolución tranquila. Dime dónde firmar. Pieza por pieza, el plan tomó forma. Al final de la semana, 4 personas claves se unieron a mi equipo. Al final del mes, éramos 10. ¿La mejor parte? Mi padre no tenía ni idea. Pensaban que desaparecería en silencio. Estaban equivocados. Sentada en mi nueva oficina, miré los papeles oficiales de incorporación de mi firma. Corporación Martínez me había quitado todo, pero yo había construido algo mejor. Una empresa más ágil, inteligente y dinámica. Tomé el teléfono y busqué el contacto de mi padre. Por un momento pensé en llamarlo. Decirle exactamente lo que estaba a punto de desatar. Pero sonreí para mis adentros y dejé el teléfono. Lo descubriría pronto. La primera ficha había caído. En las semanas siguientes, el impulso que creé fue imparable. Cada vez más personas dejaban Corporación Martínez. Algunos se iban en silencio, otros hacían una salida dramática, pero todos con el mismo objetivo, trabajar conmigo. Nunca tuve que reclutar agresivamente. No lo necesitaba. Sabía quiénes se sentían ignorados, quiénes estaban frustrados con el liderazgo imprudente de Luis, quiénes querían escapar antes de que toda la empresa se viniera abajo. Y el colapso estaba cerca. El primer golpe serio a Corporación Martínez vino de un desastre en una adquisición. Durante meses, la empresa negociaba comprar Harlan Tecnología,
una firma logística mediana que habría ampliado su control sobre la cadena de suministro. Era un movimiento arriesgado, uno que originalmente lideré antes de ser excluida. Pero Luis tomó el mando y arruinó todo. Los titulares fueron rápidos. Corporación. Martínez fracasa en adquisición clave mientras el hijo del CEO maladministra el trato. Harlan Tecnología se retira, citando preocupaciones sobre el liderazgo en Corporación Martínez. Leí cada artículo con una satisfacción silenciosa y contenida. Luis había prometido demasiado, calculado mal, y finalmente empujó a Harlan Tecnología a cerrar con una firma rival. Una firma que yo había asesorado personalmente, ahora totalmente aliada conmigo. No fue suficiente para destruir Corporación Martínez. Aún no. Pero fue la primera grieta pública clara en sus cimientos. Sabía que mi padre observaba cada momento. La llamada que esperaba llegó 2 días después del fiasco con Harlan Tecnología. Mi teléfono vibró mientras yo estaba inmersa en planes de expansión. «Papá». Lo dejé sonar y contesté justo antes de que entrara el buzón. «Tessa». Su voz era tensa, controlada, pero sentí la tensión bajo la superficie. «Supongo que viste las noticias». Me recosté en la silla, una sonrisa lenta y confiada se dibujó en mis labios. Las vi. Una pausa larga. «¿Tuviste algo que ver con esto?» Exhalé suavemente, dejando que el silencio se extendiera. «Papá», dije al fin, «dejaste claro que yo estaba fuera. ¿Por qué me involucraría con Corporación Martínez?» Suspiró, con el peso de todo sobre él. «Tenemos que hablar». La primera señal de arrepentimiento en su voz, pero yo no estaba lista, no aún. «Estoy ocupada», dije con suavidad. «Tendrás que buscar otro momento». Antes de que respondiera, colgué, y por primera vez en mi vida, fui yo quien se alejaba de él. No fui la única disfrutando el espectáculo. Esa noche recibí un mensaje de Daniela, mi mentora y aliada más cercana. Luis está perdiendo el control. Hoy convocó una reunión de emergencia, acusando sabotaje interno. La gente empieza a preguntarse si siquiera sabe lo que hace. Sonreí con malicia. Claro que Luis estaba en pánico. Nunca manejó bien la presión. Y ahora, con la prensa encima, inversores nerviosos y empleados clave renunciando, se estaba ahogando. Y yo no había terminado. No solo iba contra Luis, iba directo al legado de mi padre. Corporación Martínez era más que un negocio. Era una institución, un monumento construido durante décadas sobre la reputación de mi padre y su increíble habilidad para convencer a todos de que los Martínez nunca fracasan. Pero ahora, esa reputación se desmoronaba bajo sus pies. Solo tenía que dejar que el peso de sus errores los hundiera, así que hice mi próximo movimiento. Llamé a Esteban. «Es hora», le dije con voz firme y decidida. «¿Estás seguro?», preguntó con un dejo de precaución. «Luis ya está cediendo», respondí. «Mi padre empieza a dudar de él. Los inversores están nerviosos, cuestionando todo. Si atacamos ahora, podemos arrebatar algunos de sus contratos más grandes antes de que se den cuenta de lo que pasa». Esteban rió bajo, impresionado. «Eres realmente despiadada, Tessa». Sonreí, fría y afilada. Aprendí de los mejores. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar. La siguiente fase era sencilla. Desestabilizar aún más a Corporación Martínez, asegurar contratos críticos antes que ellos, y ver a mi padre enfrentarse a lo que había hecho. Durante años fui la hija perfecta, la heredera leal que planificaba tras bambalinas. Ya no. Ahora estaba lista para ver cómo todo ardía. Luis se estaba hundiendo, y yo sostenía la cuerda fuera de su alcance. Desde lejos, observaba cómo Corporación Martínez, antes una potencia, antes mi legado, empezaba a desmoronarse por su incompetencia. Al principio fue sutil. Un plazo incumplido aquí, un trimestre con malos resultados allá. Pero luego se salió de control, y me aseguré de acelerar el proceso. Después del colapso del trato con Harlan Tecnología, Corporación Martínez perdió más que una adquisición. Perdió credibilidad. Los inversores no solo estaban incómodos, estaban aterrados. Luego vino el éxodo. Al principio fueron unos cuantos ejecutivos, los mismos que recluté para mi nueva firma. Pero pronto las compuertas se abrieron.
Gerentes clave se fueron, las personas que mantenían viva la empresa. Los clientes dudaron. Contratos que antes parecían seguros quedaron sin firmar. Los inversores empezaron a llamar directamente a mi padre, pidiendo explicaciones. ¿La mejor parte? No moví ni un dedo. Luis estaba destruyendo la empresa solo. La segunda llamada de mi padre llegó tarde una noche. Estaba en mi oficina, revisando un contrato para la última adquisición de mi firma. Irónicamente, un cliente que alguna vez fue la joya de la corona de Corporación Martínez. La ironía no me pasó desapercibida. Dejé sonar el teléfono 3 veces antes de contestar. «Papá». Su voz era diferente esta vez. No enojada ni arrogante, sino desesperada. «Tessa, escucha. Tenemos que hablar en persona». Me recliné en la silla, dedos tamborileando en el escritorio. «¿Para qué?» Una pausa, luego un suspiro pesado. «Luis está en apuros. El consejo está preocupado. Hay problemas financieros graves que debemos resolver». Problemas financieros. Era poco decirlo. La verdad era que Corporación Martínez estaba sangrando dinero. Cada trato fallido, cada mala decisión de Luis minaba los cimientos que mi padre había construido. «¿Y crees que yo puedo arreglar esto?», pregunté, fingiendo inocencia. «Tessa, por favor». Su voz se suavizó, casi irreconocible. «Sé que estás enojada, pero sigues siendo parte de esta familia. Siempre fuiste la más lista. Te necesitamos». Ahí estaba. Por primera vez en mi vida, mi padre admitía lo que siempre supe. Pero era demasiado tarde. Nos vimos a la mañana siguiente en su oficina. La tensión era sofocante. Luis estaba rígido junto al escritorio de mi padre, pálido y sin su usual sonrisa arrogante. Ambos sabían. «Tessa», empezó mi padre, «necesitamos reestructurar la empresa. Las pérdidas son significativas». «Define significativas», desafié cruzando los brazos. Otra pausa. Luego deslizó una carpeta sobre el escritorio. La abrí y vi la cruda verdad. Corporación Martínez estaba al borde de la bancarrota. El hombre que había construido un imperio desde la nada lo había dejado caer en menos de un año al entregarlo a la persona equivocada. Lo miré a los ojos. «¿Qué quieres de mí?». Él dudó. Luego dijo en voz baja, casi con dolor. «Vuelve. Ayúdanos a arreglar esto. Podría haber reído. Podría haber tirado la carpeta y salir. Pero no lo hice. En cambio, dejé que el silencio se prolongara, saboreando el cambio de poder. Luis, el hijo dorado, estaba en silencio. Sin arrogancia, sin derecho. Solo miedo. «¿Y si no lo hago?», pregunté, observando a mi padre detenidamente. Exhaló profundo. «Entonces lo perdemos todo». Golpeé la carpeta con las uñas. Ese era el momento que esperaba. Me habían subestimado, descartado, y ahora rogaban por mi ayuda. «Lo pensaré», dije calmada, levantándome. Luis levantó la cabeza de repente. «¿Espera qué?». «Papá, ella no puede simplemente...». «Ella puede hacer lo que quiera», interrumpió mi padre con firmeza. Luis cerró la boca. Me giré para salir. Ya había ganado. ¿La mejor parte? No tenía ni idea de lo que planeaba después. No regresé a Corporación Martínez. Ignoré sus llamadas. No respondí sus correos. Ni siquiera reconocí las cartas cuidadosamente redactadas que mi padre enviaba, cada una más desesperada que la anterior. Los hice esperar. Los hice preguntarse. Y mientras se ahogaban en la incertidumbre, tratando de arreglar su desastre, yo hice mi movimiento final. Un mes después de esa reunión, los titulares estallaron. Corporación Martínez se declara en bancarrota oficialmente en medio de crisis de liderazgo. El artículo fue implacable. Exponía cada fracaso, las adquisiciones fallidas, las salidas masivas, el liderazgo fracturado. El nombre de Luis estaba en todos los titulares como el rostro de la caída de la empresa. Pero lo que más me interesaba era la sección sobre sus activos. Corporación Martínez no solo se derrumbaba, se vendía por partes. Y yo había esperado este momento desde siempre. Estaba sentada en una moderna sala de conferencias, viendo en silencio cómo un equipo de abogados y asesores finalizaba meticulosamente los papeles frente a mí. El ambiente vibraba con una calma profesional, un marcado contraste con el caos que había consumido a Corporación Martínez durante meses. Mi abogado deslizó el contrato final sobre la mesa pulida hacia mí. «Es oficial», dijo.
Tu empresa ahora posee los activos más valiosos de Corporación Martínez. Tomé el bolígrafo sin dudar y firmé. Así, con un simple movimiento, tomé todo lo que mi padre había construido, sin que él siquiera se diera cuenta. Luis pensaba que esto era un juego de poder, una batalla que podía ganar con fuerza o arrogancia. Mi padre creía que preservaba su legado, aferrándose a lo que había construido durante décadas. Pero la verdad era muy distinta. Ellos jugaban a las damas, mientras yo jugaba al ajedrez desde el principio. No solo tomé la empresa, tomé los mejores clientes, las divisiones más rentables y a las personas que realmente habían construido el negocio desde cero. ¿Qué les quedó a ellos? Una cáscara vacía, un nombre despojado de valor, un legado que ya no les pertenecía. No esperaba que mi padre volviera a contactarme, pero cuando lo hizo, yo estaba en mi oficina, inmersa en trabajo. Mi asistente llamó suavemente. «Señorita Martínez», dijo con cautela. «Su padre está aquí». Levanté la vista de mi escritorio, sorprendida. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi. «Hágalo pasar». Cuando entró, apenas reconocí al hombre frente a mí. Se veía más viejo, más cansado, como alguien que finalmente había comprendido cuánto había perdido. Se quedó largo rato, observando mi oficina, mi nueva empresa, mi éxito. «¿Realmente lo lograste?», dijo en voz baja. «Sí», respondí. Un largo silencio se extendió entre nosotros, pesado con verdades no dichas. «Podrías haber ayudado», dijo finalmente. «Podrías haber regresado. Podríamos haberlo arreglado juntos». Me recosté en la silla, firme e inquebrantable. «No, papá. Tú podrías haberlo arreglado, pero no quisiste. Elegiste a Luis como el hijo dorado. Quisiste demostrar que yo no era necesaria. Y ahora», señalé alrededor, «finalmente entiendes lo que siempre supe. Nunca se trató del nombre. Nunca se trató de la empresa. Se trató de las personas que la construyeron». Su mandíbula se tensó, la lucha se esfumó de él. Quiso argumentar, justificar sus decisiones, poner excusas. Pero no pudo. Sabía que tenía razón. «Cometí un error», admitió suavemente. Por un instante algo brilló dentro de mí. La hija que alguna vez lo idolatró, que quiso perdonarlo y creer en él de nuevo. Pero recordé cómo me había dejado de lado, cómo cada esfuerzo por demostrar mi valía fue rechazado, como si nunca fuera suficiente. Así que guardé silencio. Finalmente, asintió. Una resignada admisión de derrota. Sin decir más, se dio la vuelta y salió de mi oficina. Esta vez, no miré atrás. Nunca necesité a Corporación Martínez. Nunca necesité la aprobación de mi padre. Lo que necesitaba era la libertad para construir algo propio. Y eso fue exactamente lo que hice. El poder no se da, se toma. Y al final, tomé todo.